Bienvenidos al primer episodio del programa Dios en la Familia, que espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y para mí también. He titulado esta parte, Las buenas decisiones producen buenos resultados. Y está basado en la lectura bíblica en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5. Y vamos a leerlo. La palabra del Señor dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y el de su marido. Entonces, esta es la historia de Ruth. Es una historia de amor, es una historia de romance y de redención que ocurrió en el periodo de los jueces. Esta época estuvo muy marcada, la época de los jueces estuvo muy marcada por el adulterio espiritual y la decadencia moral, la discordia, la guerra, el juicio. Jueces 17:6 dice que en aquellos días no había Dios en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense ustedes. Entonces muchas veces Dios trajo hambruna a su pueblo por su desobediencia, porque adoraban otros dioses, y la hambruna en Belén era consecuencia directa de la rebelión de Israel contra Dios. Hoy no vamos a estudiar exactamente el libro de Ruth, sino una pequeña parte, y vamos a estudiar acerca de algo de Elimelec, que es el esposo de Noemí. Y dice que Elimelec, su nombre significa mi Dios es rey. Pero Elimelec no vivió de acuerdo al significado de su nombre. Así que debemos tener cuidado al elegir los nombres, mirar su significado. El versículo 1 dice que un día Elimelec decide mudarse a Moab con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos. La hambruna en ese lugar ha debido ser muy severa en Israel para que Elimelec decidiera irse de ahí con su familia. Dice que la ley hebrea establecía que a un judío no le era permitido salir de la tierra prometida durante la hambruna. Pero Elimelec se fue. Por muchos motivos, Dios no quería que su pueblo se mezclara con los moabitas, ni que sus hijos se casaran en yugos desiguales con ellos, porque ellos eran idólatras. Deuteronomio 7:14. Hasta el día de hoy Dios prohíbe que sus hijos, que su pueblo se una en yugos desiguales, ¿verdad? Debemos tener la misma fe para que después no vengan los problemas. Entonces, a este lugar se fue Elimelec con su familia. Él pensó que se quedaría en Moab una temporada porque su plan era escapar de la hambruna y conservar sus riquezas en otro país y luego regresar a Belén cuando todo hubiera pasado, ¿verdad? Él quiso escapar de esta dificultad, de esta prueba, así como hacemos muchos de nosotros que no queremos muchas veces enfrentar nuestros problemas y querer huir de ellos. Así que en medio de la desesperación y angustia, Elimelec tomó una decisión. Se llevó a su familia a un país lejano, lejos de la protección y los propósitos que Dios tenía para ellos. Debemos ser muy cuidadosos porque a veces en situaciones difíciles, en vez de ir directamente a Dios, acudimos a amistades y buscamos otros medios para solucionar nuestros problemas
y a veces hasta para hacer, para que las cosas se nos solucionen más rápido. Perdón. Entonces a Elimelech se le olvidó que Belén significaba casa de pan, o significa casa de pan. Pero es mejor aún en tiempo de hambruna, casa de pan, que la tierra de Moab en tiempos de abundancia. Y dice que con el tiempo murió Elimelech y él murió fuera de la voluntad de Dios. Qué bueno sería también que cuando llegue el momento que Dios nos llame, cuando llegue nuestro momento, Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Por eso es mejor siempre estar preparado. No que me voy a preparar, sino siempre estar preparado cuando llegue ese momento. ¿Cómo nos va a encontrar Dios a nosotros? Y dice que después de su muerte, después de la muerte de Elimelech, sus hijos ya estaban muy acomodados en Moab. Ellos se casaron con mujeres moabitas, a pesar de que Dios no aprobaba esa unión. Deuteronomio 7, 3, 4. Dios no quería que su pueblo se uniera en yugos desiguales, porque entonces ellos se iban a desviar de los propósitos de Dios, ¿verdad? Se iban a alejar de Dios. Entonces, como en los tiempos de los jueces estamos hoy también, ¿verdad? Muchos, nosotros, como Belén, también estamos sufriendo una hambruna espiritual. El pecado abunda. Ahora todo es bueno. Todos reclaman sus derechos, sean buenos o malos. Abunda el pecado, ¿verdad? Abunda el divorcio, aumentan, los hijos andan descarriados, hay ausencia de padres, etcétera. La lista es larga. Así que es mejor que meditemos en el Señor, porque este es el tiempo. Es tiempo de dejar las cosas del mundo y concentrarnos en Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Usted dirá, sí, ese no lo sabemos. Si se humillara en mi pueblo, y lo repetimos y lo repetimos. Pero ¿por qué no meditar en ese versículo? Dice que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no rechaza. Por eso Él dice, si se humillare mi pueblo, dice que invoquen mi nombre y yo los escucharé. Nosotros no tenemos un Dios sordo, Él nos escucha. Él escucha nuestro clamor, Él escucha cuando nosotros estamos en dificultad, cuando oramos. Y dice que Él perdonará nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Y dice, y sanaré su tierra. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasó en esta época? Sorpresa. Nadie esperaba esta pandemia, COVID-19, esta pandemia que ha habido una mortandad terrible global. Y es tiempo entonces, nos agarró de sorpresa. Y así va a ser la venida del Señor. Va a llegar de sorpresa. Como ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar preparados. Entonces, hemos visto todo lo que que todas estas cosas han sucedido en otros tiempos en la Biblia y a través de la historia. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Ay, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasa? Pero mejor pregúntate, ¿y esto que está sucediendo será consecuencia de mis malas decisiones? Por no buscar del Señor, por no buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces es mejor meditar y preguntarnos. Y dice también la Biblia que llega la tristeza nuevamente a la vida de Noemí. Mueren sus 2 hijos y ahora esta pobre mujer queda sola y muy triste. Pero Noemí toma una buena decisión. Ella decide regresar a la tierra de la cual nunca debió haber salido, ¿verdad?
porque Belén era el lugar de su propósito. Muchos dejan el lugar al que ha sido designado para sus vidas. Toman decisiones fuera de la protección de Dios, sufriendo después las consecuencias, y hacen amistad con el mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Personas que están con Cristo y hacen amistad con el mundo al mismo tiempo, al mundo, al pecado. Entonces el resultado tiene un fruto amargo, ya sea en tu matrimonio, en tu salud, en tu trabajo, en tus finanzas, en cualquier cosa de tu vida. El pecado siempre nos llevará muy lejos y nos hará pagar un precio muy alto. La decisión es tuya. ¿Cuál es tu decisión? ¿Estar esclavizada del pecado? ¿Esclava del pecado? ¿O estar a los pies de Cristo? Nunca es tarde para tomar una decisión correcta. Si regresas al pecado, yo te aseguro que ahí no está Dios. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pero si escoges el camino del arrepentimiento, entonces encontrarás el lugar que Cristo ha determinado para tu vida. Dios tiene un propósito para ti y ya no estarás sola. Amén. Tenemos la libertad hoy de aceptar a Cristo o de rechazarlo. Tenemos la libertad de escoger la vida o la muerte, de escoger la bendición o la maldición, ser mejores o peores. También el perdón tiene que ver con las decisiones. El perdón hace que la raíz de amargura muera y puedas mirar un futuro con esperanza. La falta de perdón va a estancar tu vida, no te va a dejar seguir adelante. En tiempos de adversidad, confía en Dios y consulta con Dios primero antes de tomar una decisión. Tú sabes que Noemí decidió ser mejor y Dios la bendijo. Fue una buena suegra y una feliz abuela. Dios la premió. Dios tenía grandes planes para la vida de Noemí, como las tiene para ti también. Entonces, cuando estamos en Cristo, tampoco debemos volver atrás ni mirar atrás, sino dejar que Dios obre en nuestras vidas. Deja que Dios obre en tu vida. Cristo lo puede hacer. Y recuerda que las buenas decisiones producen buenos resultados. Recuerda, la decisión es tuya y que Dios te bendiga.